Si tus ojos se encuentran con los de ella, ya será demasiado tarde. Escucha, si te atreves, y sigue este camino sin retorno. La noche es profunda en aquella carretera rural, donde el silencio es tan espeso que parece absorber los sonidos de los insectos nocturnos y el crujido de la madera en el carruaje. El único sonido constante es el golpeteo rítmico de los cascos del caballo, avanzando con esfuerzo sobre el suelo polvoriento y áspero. Las sombras de los árboles, altos y retorcidos, se estiran sobre el camino bajo la tenue luz de una luna casi oculta entre las nubes, iluminando de forma escasa el sendero oscuro y solitario. El conductor del carruaje, agotado tras una larga jornada, intenta mantener la vista fija en el camino, pero la pesadez de sus párpados lo obliga a parpadear lentamente. Cada susurro de la noche le parece un eco extraño y lejano, como si algo o alguien se moviera entre los arbustos. La quietud de ese lugar le causa una inquietud inexplicable. Sabe que en esas carreteras desoladas de Costa Rica se cuentan muchas historias, pero prefiere no pensar en ellas. Sin embargo, su cansancio es opacado por una súbita visión a la distancia. A unos metros adelante, en el borde del camino, aparece una figura. Es una mujer, inmóvil, vestida de blanco, cuya piel, pálida y casi translúcida, parece brillar bajo la poca luz que escapa de la luna. Su rostro, aunque apenas visible, parece perfectamente delineado y bello, como si la propia naturaleza hubiera esculpido en ella un símbolo de perfección. Sin moverse, mira en dirección al carruaje, y una extraña sensación recorre al conductor y a los viajeros en el interior del vehículo. No sienten miedo, sino una atracción inexplicable, como si esa figura emanara una invitación silenciosa e hipnotizante. Los ojos del conductor se ensanchan, cautivados. La mujer parece tan vulnerable y perdida, como si buscara ayuda o consuelo. En su mirada, fija y profunda, se esconde algo triste, un dolor que invita a acercarse, a consolarla de alguna forma. Sin decir palabra, el conductor ralentiza el paso, y los viajeros, quienes también la observan desde la ventanilla del carruaje, sienten esa misma necesidad de detenerse. Pero algo en su interior les advierte que no deben. Quizás sea la hora, o el hecho de que nadie, por más desesperado, estaría en un sitio tan apartado y solitario a estas horas de la noche. Es entonces cuando el carruaje pasa lentamente junto a la mujer. La figura no se mueve, no parpadea. Su rostro, ahora más visible, revela detalles sutiles y perturbadores. Sus ojos parecen demasiado oscuros, como dos pozos vacíos, y sus labios, apenas curvados en una mueca indescriptible, parecen contener secretos antiguos y oscuros. Los viajeros sienten un escalofrío recorrerles la espalda, pero la atracción permanece, una mezcla de curiosidad y angustia que los mantiene al borde del asiento, incapaces de apartar la vista de ella, preguntándose por qué una mujer como ella estaría sola en un lugar tan desolado. María siempre había sido el centro de atención en su pequeño pueblo. Desde niña, todos la admiraban por su belleza inusual. Su piel clara contrastaba con los tonos cálidos de la gente de la región, y sus ojos, de un verde profundo y enigmático, parecían encerrar secretos que nadie podría desentrañar. Pero esta admiración constante había hecho que María desarrollara una actitud de arrogancia que se tornaba cruel. Con el tiempo, aprendió a usar su belleza como un arma, y con una sonrisa seductora y palabras envenenadas, se entretenía despreciando a todos los hombres que intentaban cortejarla. María se burlaba de aquellos que se le acercaban con poemas o palabras sinceras, viéndolos como simples instrumentos de diversión. Los hombres del pueblo la describían como inalcanzable, pero en susurros la llamaban la maldita, pues aquellos que caían en sus redes quedaban atrapados en un sufrimiento profundo y silencioso, al ver cómo sus sentimientos eran pisoteados sin remordimiento alguno.
La joven estaba convencida de que ningún amor era digno de ella y consideraba el romanticismo un juego trivial en el que solo ella debía salir ganando. Sin embargo, esa máscara de frialdad ocultaba algo más, una profunda inseguridad que nadie conocía. En el fondo, María temía entregarse a alguien y ser lastimada, aunque se reía de los sentimientos de los demás. Su propio corazón era frágil y estaba encerrado bajo capas de orgullo. Su vanidad no era más que una coraza, una ilusión para protegerse del dolor que siempre había evitado. Así, se fue construyendo un personaje que parecía inquebrantable, pero que, en su interior, estaba tan atrapado como aquellos a quienes había despreciado. Entonces llegó él, un forastero de ojos oscuros y sonrisa tentadora. Era un hombre que parecía de otro mundo, alguien con un aire de misterio y aventura que encendió en María un interés que nunca antes había sentido. Él no se mostró como los demás hombres, no la miraba con ansia ni la halagaba sin descanso. Al contrario, la trataba con una mezcla de respeto y distancia que la desconcertaba. Su actitud reservada y su mirada penetrante hacían que María sintiera algo desconocido, una mezcla de curiosidad y atracción que la consumía. Poco a poco, la joven comenzó a enamorarse, aunque al principio no quería admitirlo. Cada día, el forastero se encontraba con ella en secreto, llevándola a lugares apartados del pueblo donde nadie podía verlos. Le susurraba palabras dulces al oído y le contaba historias de tierras lejanas y aventuras que María no podía imaginar. Él era el primer hombre que había logrado cruzar sus barreras, y ella, en su ingenuidad, creyó que finalmente había encontrado el amor verdadero. Por primera vez, se permitió soñar con un futuro a su lado, y su crueldad y desdén parecieron desaparecer, como si el amor le hubiera purificado el alma. Pasaron semanas llenas de pasión y emociones intensas. María se dejaba llevar por su risa y el brillo en los ojos del forastero, creyendo que él era el único hombre que podría entenderla realmente. Por él, abandonó su orgullo, su dureza, y se entregó con toda su alma. Ya no era la joven altiva e inalcanzable. Era solo una mujer que amaba y confiaba plenamente en el hombre que había llegado a su vida como un sueño. Sin embargo, una tarde, en un encuentro furtivo, el forastero reveló la verdad. Con una risa amarga, le confesó que su amor nunca había sido real, que todo había sido un juego para él, y que ella, con todo su orgullo y altivez, no era diferente de cualquier otra joven crédula que había caído en sus encantos. Las palabras fueron como dagas para María, y sintió como su mundo se desmoronaba. En ese instante, todo el dolor que había causado a otros se volvió contra ella con una fuerza implacable. La mujer fuerte y segura que había sido quedó destrozada, y lo único que quedaba era una joven rota, envuelta en un dolor insondable y la humillación de haber sido burlada. La revelación del forastero fue un golpe brutal para María, como si le hubieran arrancado el alma. Aquella tarde, mientras las palabras de su amante resonaban en su mente, se sintió desnuda, humillada y traicionada. Él no la había amado. Había sido solo un juego, una venganza orquestada para disfrutar de su dolor, igual que ella lo había hecho con tantos hombres en el pasado. Todo lo que había entregado y soñado se desmoronaba, y María sintió como una sombra oscura se apoderaba de su ser. La risa burlona de él aún resonaba en sus oídos, taladrando en su orgullo y dejándola en un estado de desesperación que nunca había experimentado. Desesperada y desorientada, María deambuló por el pueblo hasta que se encontró ante la pequeña y desvencijada choza de la anciana. Esta mujer, conocida por todos como la bruja del pueblo, era evitada y temida por sus supuestos poderes oscuros. Pero en ese momento, María no temía nada más que el vacío que sentía en su interior. La ira, el odio y el dolor la impulsaron a buscar una solución desesperada, algo que la librara de la vergüenza y la humillación que la consumían. Golpeó la puerta y al poco tiempo, la anciana abrió, con sus ojos oscuros y penetrantes clavados en ella. La bruja no mostró sorpresa,
pues había estado esperando este momento. Con una voz rasposa y fría, la anciana la invitó a pasar, observando con atención el rostro devastado de María. Era como si la anciana pudiera ver cada uno de los pecados y resentimientos acumulados en su alma. «Sé por qué estás aquí», dijo la anciana sin necesidad de explicaciones. «Tus propios demonios te han traído a mí». María, rota y desesperada, le rogó ayuda. Quería vengarse. Quería que el forastero sintiera el mismo dolor que ella sentía. Y sobre todo, deseaba que alguien le quitara esa sensación de vacío en su pecho, como si su propio corazón hubiera sido arrancado. La anciana escuchó en silencio, sin mostrar compasión ni reproche, y cuando María terminó, un silencio incómodo llenó la pequeña choza. «Durante años te has burlado de los sentimientos de otros», dijo la anciana en tono severo. «Has despreciado y lastimado, como si los corazones ajenos fueran juguetes de los que podías disponer a tu antojo. Pero el destino, niña, siempre encuentra la forma de ajustar cuentas. Y ahora, ese mismo corazón frío y cruel ha traído su propia condena». María se revolvió, buscando justificar su comportamiento, pero sus palabras murieron en su garganta cuando la anciana levantó una mano, silenciándola con un gesto firme. Sus ojos, oscuros y profundos, parecían mirar directamente al alma de María, escarbando en cada rincón de su ser. Lo que encontró allí no fue amor, ni remordimiento verdadero, sino una mezcla de orgullo herido y odio. «Te otorgaré lo que deseas, pero no como esperas». Las palabras de la anciana eran como un cuchillo, cortantes y llenas de desprecio. «Desde este momento, tu verdadera naturaleza quedará expuesta, y cada hombre que te mire verá el rostro de la mujer cruel que eres en realidad. Esta será tu castigo». María sintió un escalofrío recorrer su cuerpo al oír esas palabras. Quiso protestar, pero la anciana se acercó a ella con una calma aterradora, colocando una mano fría y arrugada sobre su frente. La maldición fue pronunciada en un susurro, en una lengua antigua y desconocida, y María sintió una opresión en el pecho, como si un peso oscuro y denso se asentara en su alma. Sus ojos se cerraron involuntariamente, y en ese instante, su mente fue invadida por visiones aterradoras. Se vio a sí misma caminando por una carretera oscura, sola, vestida de blanco. Pero su rostro no era el mismo. Su piel era pálida, casi traslúcida. Sus ojos eran huecos y oscuros como la noche, y sus labios se habían convertido en una mueca deformada que revelaba colmillos afilados. Era una visión grotesca y aterradora de sí misma, un reflejo de su verdadera naturaleza, despojada de toda belleza y humanidad. María gritó, pero el sonido se ahogó en su garganta. Estaba atrapada en esa imagen de horror, incapaz de escapar. Cuando la visión se desvaneció, María cayó de rodillas, con el corazón latiéndole con furia y el cuerpo temblando de terror. Miró a la anciana, pero ésta solo la observaba con una mezcla de desprecio y resignación. Sabía que María había recibido su castigo y no tenía intención de revertirlo. María intentó suplicar, pero ya era demasiado tarde. La anciana la empujó hacia la puerta y le dio una última advertencia. «Ahora eres lo que siempre fuiste, María. No intentes escapar de tu destino. Aquellos que se crucen en tu camino verán lo que eres realmente, y tú jamás podrás ocultarte». María salió de la choza, tambaleándose, como si su propia vida se le hubiera escapado de entre las manos. Algo en su interior le decía que, en adelante, ningún hombre podría verla sin temerle, y cada uno que lo intentara descubriría el monstruo que ahora habitaba en ella. Mientras se alejaba de la choza, la risa de la anciana resonaba en sus oídos, una risa que no era de burla, sino de un destino sellado y de una verdad que siempre había estado allí, esperando ser revelada. Esa noche, María sintió que había dejado de ser humana. La noche era profunda, y una niebla espesa cubría el suelo mientras María deambulaba por el bosque cercano al pueblo.
incapaz de asimilar lo que había sucedido en la choza de la anciana. El frío se colaba hasta sus huesos y la soledad, como un peso, la iba sumiendo en una desesperación cada vez más abrumadora. Las palabras de la anciana resonaban en su mente, golpeándola como martillos. Verán lo que realmente eres. Esa frase se repetía sin cesar, llenándola de una angustia que crecía con cada paso. Finalmente llegó a un pequeño lago, cuyas aguas quietas reflejaban la pálida luz de la luna, proyectando un débil brillo sobre su superficie. María, absorta en su tormento, se inclinó para mirarse en el agua, buscando consuelo en el rostro que tantas veces había sido su mayor orgullo. Pero algo extraño ocurrió. Al inclinarse, el reflejo en el agua no parecía ser el suyo. Lo primero que notó fue su piel, que ya no era tan tersa y luminosa como solía ser. En lugar de su rostro familiar, vio una piel pálida, opaca, que parecía haber sido despojada de toda vida. Sus mejillas, antes llenas de color, ahora estaban hundidas, y un par de ojeras oscuras se extendían debajo de sus ojos. Sintió una opresión en el pecho mientras el horror comenzaba a apoderarse de ella. Extendió la mano temblorosa hacia su propio rostro, tratando de asegurarse de que lo que veía no era más que una alucinación, pero el reflejo seguía allí, cada vez más perturbador. Luego sus ojos, en lugar del verde intenso que siempre había llamado la atención de todos, sus ojos ahora eran dos pozos oscuros, vacíos y sin brillo, como si el alma misma hubiera sido succionada de ellos. Eran dos agujeros negros, llenos de oscuridad y vacío, incapaces de reflejar vida o emoción alguna. Al verlos, un estremecimiento helado recorrió su espalda y una sensación de náusea se apoderó de ella. Aquellos ojos huecos eran el reflejo de su propio interior, de ese vacío que había crecido con cada desprecio, cada burla y cada acto de crueldad. La transformación no terminó ahí. Sus labios, antes llenos y delicados, comenzaron a curvarse en una mueca grotesca y, horrorizada, observó cómo sus dientes se alargaban y afilaban, transformándose en colmillos que parecían ansiosos por desgarrar carne. Intentó cerrar la boca, contener aquella expresión monstruosa, pero fue en vano. Su propia risa amarga comenzó a salir sin control de sus labios, una risa espeluznante, quebrada y carente de alegría, como si algo en su interior estuviera tomando control. Era una risa que no reconocía, pero que salía desde el rincón más oscuro de su ser, como si aquel monstruo que siempre había sido en el fondo, finalmente hubiera encontrado su voz. Intentó apartarse del agua, pero el reflejo la seguía, deformándose cada vez más hasta que todo rastro de su antigua belleza desapareció por completo. Ya no era María, era una criatura oscura, un ser de pesadilla atrapado en el rostro de un monstruo que reflejaba su naturaleza interior. La belleza que una vez había utilizado para manipular y burlarse de otros había sido reemplazada por una forma grotesca que revelaba la oscuridad de su alma. Y en ese instante entendió que esta transformación no era solo física, era la manifestación de la maldición que ahora la condenaba a una vida eterna de soledad y desprecio. María intentó apartarse del lago, pero se sentía atada, hipnotizada por el horror que tenía frente a sí. Quiso llorar, pero los ojos vacíos de su reflejo no mostraban ni una pizca de compasión. Estaban llenos de un vacío eterno, una soledad que comenzaba a hundirse en su corazón, con el peso de una verdad ineludible. Su propio ser la había traicionado, revelando lo que siempre había ocultado detrás de una máscara de belleza y frialdad. A medida que la luna se alzaba, la risa amarga continuaba brotando de sus labios, resonando en la noche como un eco de su sufrimiento. Entendió que estaba atrapada en un ciclo sin fin, condenada a vagar sin rumbo, buscando una redención que jamás llegaría. Ahora, cada hombre que se cruzara en su camino vería lo que ella realmente era y huiría de su presencia, aterrorizado por el monstruo que habitaba en su interior.
Con el paso del tiempo, una extraña historia comenzó a circular entre los pueblos de la región. Los rumores hablaban de una mujer hermosa, solitaria, que aparecía en las carreteras rurales en las noches de luna tenue. Dicen que su belleza era tan etérea y sobrenatural que hechizaba a cualquiera que la mirara, pero aquellos que habían sobrevivido a su encuentro aseguraban que no se trataba de un ser humano, sino de algo mucho más oscuro y temible. Todo comenzó con el relato de un viajero que, desorientado y exhausto, había visto a la figura de una mujer de pie al borde de la carretera. Era una noche sin estrellas, y la única luz provenía de la luna, que apenas alcanzaba a delinear la figura de la misteriosa mujer. Su vestido blanco, que caía en cascada sobre su cuerpo esbelto, parecía brillar tenuemente en la oscuridad. Ella estaba de espaldas, inmóvil, como si esperara algo o a alguien. Sin poder evitarlo, el hombre se sintió atraído por su presencia. Sintió una urgencia inexplicable de detenerse y ofrecerle ayuda. En su mente, la mujer parecía vulnerable, como una flor perdida en medio de la desolación de la carretera nocturna. Al acercarse, el hombre le habló, pero la mujer no respondió. Simplemente se giró lentamente, revelando su rostro angelical, una cara de una perfección que parecía imposible, como esculpida por el propio cielo. Al ver aquellos ojos aparentemente profundos y tristes, el viajero se sumergió en un estado de ensueño, sintiéndose hipnotizado por el dolor que reflejaban. Sin embargo, cuando intentó acercarse un poco más, algo en su interior comenzó a cambiar. La mujer sonrió, y en esa sonrisa se asomó algo extraño, algo perturbador que al principio apenas alcanzaba a percibir. En cuestión de segundos, aquella belleza comenzó a desvanecerse, y el rostro que tan solo instantes antes le había parecido celestial empezó a transformarse en una visión de pesadilla. Sus ojos, antes dulces y profundos, se hundieron hasta volverse vacíos y oscuros. Dos pozos sin fondo que parecían absorber la luz misma. Su piel se tornó pálida y enfermiza. Sus labios se curvaron en una mueca grotesca, y sus dientes se alargaron en colmillos afilados, como los de una bestia hambrienta. El viajero sintió que el aire se volvía denso, y una sensación de pánico lo invadió. Sin dudarlo, dio media vuelta y huyó, con el sonido de una risa amarga y escalofriante resonando en sus oídos. Pero no todos los hombres tuvieron la misma suerte. Algunos no lograron escapar. Se decía que aquellos que no reaccionaban a tiempo quedaban atrapados en la presencia de la segua, su voluntad sometida por aquella mirada vacía y terrible. Sus cuerpos nunca eran encontrados, y sus desapariciones quedaban envueltas en un silencio que solo aumentaba el misterio. Las madres advertían a sus hijos, y los viajeros rezaban al pasar por los caminos solitarios. Cada noche, la carretera se volvía un lugar más peligroso, un espacio donde los incautos podían perderse para siempre. La leyenda de la segua creció, convirtiéndose en una advertencia entre los hombres de la región. No te dejes llevar por las apariencias, decían los ancianos, pues puedes encontrar mucho más de lo que esperas. La segua se convirtió en un símbolo de la trampa mortal de la atracción superficial, una entidad que castigaba la arrogancia y el deseo impulsivo. Nadie sabía con certeza si la historia era real, pero todos habían escuchado relatos de amigos o conocidos que aseguraban haberla visto, y sus voces temblaban al recordar el vacío de aquellos ojos y la frialdad de su risa. Con el tiempo, la leyenda de la segua cruzó fronteras y llegó a pueblos distantes. Era la historia de una mujer condenada a vagar eternamente, buscando hombres a quienes castigar con su mirada mortal. La gente comenzó a evitar las carreteras durante las noches, y aquellos que debían transitar por ellas lo hacían en silencio, murmurando oraciones y evitando mirar a los lados. Se decía que la segua rondaba por los caminos oscuros, esperando a los hombres que, movidos por la atracción y el deseo, se atrevieran a acercarse a ella.
La historia de la segua se convirtió en un reflejo de advertencia, un recordatorio de que los impulsos y deseos superficiales pueden llevar a un abismo de dolor y desesperación. Así, la leyenda seguía viva, propagándose como una sombra que acechaba desde las orillas de las carreteras, un ciclo inquebrantable de atracción y horror. La noche era silenciosa en la pequeña taberna del pueblo, solo rota por el murmullo bajo de los aldeanos que se habían reunido para escuchar la historia de don Rafael, un hombre conocido por su valor, pero que esa noche estaba irreconocible. Con la mirada perdida y el cuerpo tembloroso, sostenía un vaso en las manos mientras intentaba relatar el encuentro que había cambiado su vida para siempre. Sus manos temblaban tanto que el licor se derramaba de vez en cuando, y los presentes notaban que su voz, por lo general fuerte y segura, era ahora un susurro entrecortado y tembloroso. No era una noche diferente a las demás. Comenzó intentando recomponerse. Venía de regreso a casa, por el camino viejo, el que cruza cerca del río y luego se adentra en el bosque. Era tarde, pero la noche estaba clara, y yo iba tranquilo, pensando en llegar a mi cama lo más pronto posible. Al principio pensé que era algún viajero perdido. Se detuvo, tragando saliva, como si las palabras fueran dolorosas. La vi de pie en el borde del camino. Su figura era delicada, vestida de blanco. Parecía una aparición angelical. Los ojos de don Rafael se nublaron por un instante y sus manos se apretaron alrededor del vaso, como si el recuerdo fuera tan real que aún pudiera sentir su presencia. Los presentes lo escuchaban en absoluto silencio, atrapados por la intensidad de su relato. Cada detalle los acercaba al momento en que se produjo aquel encuentro fatal, y nadie se atrevía a interrumpir. Había algo en ella, algo que me hacía querer acercarme. Continuó, bajando la voz. No sé si era su tristeza o su belleza, pero sentí como si tuviera que ayudarla, como si no pudiera dejarla ahí, sola, en medio de la noche. Me acerqué lentamente y ella me miró con unos ojos que nunca olvidaré. Al principio, sus ojos parecían normales, llenos de tristeza. Pero luego, el silencio era absoluto en la taberna. Todos contenían la respiración, esperando lo que venía. Don Rafael hizo una pausa, sus labios temblando al recordar la transformación que había presenciado. Apretó los ojos como si al cerrarlos pudiera borrar la imagen de su mente. Sus ojos, continuó susurrando con horror, se volvieron vacíos, negros, como dos abismos que me miraban desde la nada. Su rostro cambió, se tornó pálido, y sus labios se curvaron en una mueca horrenda, dejando ver colmillos que nunca debería tener una mujer. Sentí que me miraba como si quisiera consumir mi alma, como si me estuviera viendo no solo a mí, sino dentro de mí. Y eso fue lo peor. La voz de don Rafael se quebró y los aldeanos se estremecieron. Era evidente que, aunque había logrado escapar, algo en él había cambiado para siempre. Continuó, con el tono de quien se ve obligado a revivir una pesadilla que jamás termina. Quise correr, pero mis piernas no respondían. Era como si su mirada me hubiera paralizado. Apenas podía respirar. Sentía su presencia a mi alrededor, el aire volviéndose pesado, denso. Y luego aquella risa. Su voz bajó a un murmullo. Esa risa no era humana. Era como el eco de todas las almas que había atrapado antes de mí. Se metía en mi mente y resonaba en mi pecho, haciendo que cada latido doliera. El rostro de don Rafael se contrajo en una expresión de pánico. Para él, esa risa aún seguía viva en sus recuerdos, rebotando en las paredes de su mente. Algunos aldeanos se miraron nerviosos, sintiendo el terror de don Rafael como algo propio, como si pudieran ver, a través de sus palabras, el rostro espantoso de la segua. Finalmente mis piernas reaccionaron y corrí tan rápido como pude, sin mirar atrás,
con el sonido de su risa siguiéndome, acercándose. Don Rafael cerró los ojos, reviviendo su carrera desesperada. Sentía que cada sombra era ella, que cada vez que respiraba, esa figura estaba justo detrás, lista para atraparme. La risa me acompañó hasta que llegué al pueblo, y aún ahora, cuando cierro los ojos, la oigo. Don Rafael guardó silencio, mirando fijamente el vaso vacío en sus manos, como si aún sintiera el peso de aquel encuentro en cada fibra de su ser. Nadie se atrevió a decir nada. Los aldeanos comprendían que las palabras de consuelo no tenían cabida. La segua no era solo una leyenda, una historia que los abuelos contaban para asustar a los niños. Era un terror que se ocultaba en las sombras de los caminos solitarios, un recuerdo del sufrimiento que podía afectar incluso al más valiente, si alguna vez la ven, dijo finalmente don Rafael con la voz baja y quebrada. No se acerquen, no crean en su apariencia, porque no es más que una trampa, un disfraz para atrapar a quienes se dejen engañar. Su advertencia quedó en el aire, como una sentencia que todos sentían en el pecho. Los presentes sabían que, después de esa noche, ninguno se atrevería a tomar el camino solo, ni siquiera bajo la luz del día. La segua era real, y cada palabra de don Rafael era una marca imborrable de la maldad que aún vagaba en las sombras, esperando al siguiente incauto. Si alguna vez viajas solo por las carreteras desiertas de Costa Rica y en la distancia ves la figura de una mujer de blanco al borde del camino, no te detengas. No mires sus ojos, no escuches su voz, por hermosa que parezca, por triste que se vea. Recuerda que puede ser la segua, esperando pacientemente al siguiente viajero incauto. Solo sigue adelante y reza para que el vacío de sus ojos no te alcance. Aún crees que estás a salvo, pero recuerda, en cualquier momento ella puede estar al borde de tu camino. Atrévete a suscribirte y activa las notificaciones para que el horror te encuentre una y otra vez.